Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra primera lección y vamos a hablar acerca de la historia de la flebología y vamos a hablar un poquito de lo frecuente de la epidemiología desde hace muchos años y posteriormente vamos a hablar del formato. Acá hablamos de lo práctico, es decir, les vamos a proporcionar a ustedes un pequeño formato que nosotros utilizamos para la historia flebológica dirigida. ¿Qué podemos hablar? Los objetivos, vamos a conocer la historia, vamos a ir viendo la evolución, no solo de la historia de la flebología, sino también del láser, cómo ha ido evolucionando. Y por último, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Bueno, hablar de la historia de la flebología nos lleva a que nos tenemos que remontar hasta estos papiros. El papiro de Ebe, allá por el año 500 después de Cristo, pues ya se hablaba acerca de la inflamación del edema de las piernas y mencionaban estos papiros que esa era la evolución de la enfermedad, el producto por medio del cual se había ocasionado al ponerse en pie el ser humano. Y es por eso que habla una teoría del epicantropus, cuando se puso de pie y empezó a caminar, empezó el inicio o el comienzo de esta enfermedad. Así lo describe también Hipócrates y uno de sus alumnos a lo largo de la historia, pero quien marcó algo muy importante a lo largo de la historia, ¿sí? Fue Pravas, cuando inventó la jeringa de Pravas, la jeringa que nosotros conocemos, pero hecha de vidrio. Esa es, marcó eh, un declive, mejor dicho, marcó un punto en el cual la escleroterapia en la flebología tomó mucho auge, a tal punto que fue un boom, pero de repente mal utilizada, de repente con muchos efectos secundarios, empezaron a inyectar cualquier cosa en las piernas y empezaron a hacer quemaduras hasta llegar a una etapa, la época negra se le conoce de la flebología, en la cual se prohibió a nivel mundial el realizar escleroterapia. Y es por eso un retroceso en el tratamiento para la enfermedad venosa. Antes de eso, los dibujos, el esquema del cuerpo humano, ese detalle que tuvo Leonardo da Vinci, ¿ok? Marcó también esa época del renacentismo y el resurgimiento de la escleroterapia. Y por último, hablamos de todos estos señores en la actualidad que contribuyeron para el crecimiento de la flebología en aquellos años. Y es así donde llegamos a otro punto de inflexión, esa es la palabra. Este señor Andreas Doppler, un físico austríaco que gracias a él se diseñó el Doppler Color y es por eso que lleva su nombre. Y esto marcó casi que un punto de inflexión, pero no fue sino hasta los años 80 donde el boom de los mejores equipos, la evolución, la resolución de las imágenes, los procesadores del Doppler nos dieron esa ventaja de poder ver, navegar, conocer nuestro cuerpo desde el interior a través del ultrasonido. Y evolucionó hasta que llegamos a estos tres señores donde marcaron un punto nuevamente de inflexión a través de el Hospital Hopkins, donde ya se manejaba la enfermedad venosa como tal, como una enfermedad para la atención, para la mejora de estos pacientes. Se retomó nuevamente, se dejó aquel eh, oscurantismo de la flebología, de las inyecciones, pasó a ser un estudio de la flebología de una forma detallada, organizada, para que tuviera nuevo auge. Y de ahí para acá, del 80 para acá, donde vino el advenimiento del láser, de la radiofrecuencia, pues todo ha ido cambiando a tal punto que hemos llegado a
procedimientos mínimamente invasivos, con moca, con espuma, hoy con glue, ¿sí? Con pegamento, con cianocrilato, y así se ha ido ordenando y hemos llegado hasta poder diseñar o querer implementar a nivel mundial una especialidad o subespecialidad del rama de la cirugía que sea la flebología y la linfa. Y el láser no se queda atrás. El láser también ha venido a contribuir. Sabemos que la palabra láser fue definida por este señor. Imagínense hace cuántos años. Láser significa o láser significa la amplificación de la luz a través de la emisión de una energía de radiación. Así lo definió con la palabra láser eh, Albert Einstein. Y después, gracias a Teodoro Meiman, que inventó el primer láser, aquí una gran máquina exagerada, el tamaño de casi una habitación, pero fue el primer láser, gracias a Teodoro Meiman. Pero eso fue en 1983, pero fue hasta, perdón, 63, fue hasta el 66, donde este señor Ullman y sus colaboradores empezaron y publicaron los primeros estudios acerca del láser. Y eso fue aumentando. Imagínense, a lo largo de la historia de estos años se han ganado 15 premios Nobel, ¿ok? Pero eso también se debió a Anderson y a Parrish. Dos personas, dos médicos, el cual acuñaron este concepto de fototermólisis selectiva. A partir de ahí, no solo se hablaba de que el láser era quemar y quemar y quemar, no, sino que tenía que cumplir este principio fundamental. ¿Y en qué consiste? En destruir, quemar o estimular a una célula a través de el calor térmico de los fotones de una forma selectiva. ¿A qué hace referencia eso? Quiere decir de que es o lograr nuestro objetivo, por ejemplo, un láser en la melanina es estimular al melanocito, un láser en la hemoglobina, un láser endovascular es ablacionar, fototermólisis, un efecto fotomecánico destructor o ablativo de endovascularmente, pero selectivo, ¿por qué? Porque es para cada uno de los cromóforos sin dañar los tejidos circundantes. Y eso ha marcado la diferencia en los últimos años y han ido mejorando los láser, haciéndose más específicos, cumpliendo este término y dañando menos los tejidos aledaños con el calor. Llámese nervios, parestesias secundarias al daño térmico o fototérmico que se le causaba antes al nervio, pues hoy los láseres han ido aumentando su especificidad por ese cromófono. Y dicho sea de paso, por ejemplo, el láser diodo ha pasado de muchas longitudes de onda, el 810, el 980, que son más específicos para la hemoglobina, han pasado al 1470, al 1940, que son más específicos cromóforo agua y ablacionan más el vaso endovascularmente sin dañar los tejidos alrededor. A lo largo de la historia, tengo el placer de conocer a estos dos grandes señores. ¿Okay? No tuve el privilegio de poder conocer a este brasileño, el doctor Pinto Ribeiro, que fue un estandarte en la flebología. Tiene un libro completo, un examen físico del flebológico exagerado, muy detallado, ¿sí? Pero sí el agrado de conocer al doctor Chunga Padre, Chunga Chunga, que es uno de los grandes pioneros del reforzamiento del impulso de la flebología a nivel de Sudamérica, especialmente él es peruano, y hoy su hijo también es el actual presidente de la Asociación Panamericana de Flebología. Y pues algunos de ustedes probablemente también conocen al doctor Vega, que es uno de los estandartes de la parte de Norteamérica, México especialmente, que ha impulsado la flebología a nivel de su país, México y toda Latinoamérica. ¿Qué podemos hablar acerca de la epidemiología? Bueno, realmente ya saben ustedes
Es una enfermedad de alta prevalencia, ¿ok? Más frecuente en las mujeres. Se habla prácticamente eh, que por cada 4 o 5 mujeres un hombre padece de la enfermedad. Eso dice mucho, es decir, es alta la prevalencia, alta incidencia de la enfermedad, no solamente de la enfermedad venosa, sino que enfermedad venosa como sin úlceras, también la prevalencia es alta. Existe un estudio, que es el único que reportó en Basilea mayor frecuencia en hombres. Llama eso la atención. Pero probablemente es un estudio de poca cantidad de pacientes, de cohortes, y entonces pues arrojó la paridad casi que en hombres y mujeres. Pero la gran mayoría de la literatura refiere mayor frecuencia en la mujer. Cada 4 o 5 mujeres, un hombre padece de la enfermedad. Y aquí está, muchos estudios, imagínense desde cuándo viene 1073, 1981, 95 en Finlandia, Edimburgo, todo marcaba este porcentaje en hombres y en mujeres. Pero la investigación más completa, imagínense que a nivel de 23 países, el estudio RELIEF, ¿sí?, reportó el 50.9 de pacientes con la enfermedad eran sintomáticos, no tenían síntomas, asintomáticos. Imagínense, 43% tenía reflujo valvular, 35 reflujo profundo en el sistema profundo, y así fue exponiendo los porcentajes del retorno en la parte. Y esto es lo que yo les decía. Imagínense la frecuencia en ese estudio de 23 países, 86% femenino, 14%. Es una relación 5 a 6, 4 a 5, dicen algunos, con respecto a un solo hombre. Y el otro factor que no hay duda ahorita en la literatura es su ascenso, su relación directamente proporcional con la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor edad, mayor presentación de síntomas, mayor presentación de la enfermedad. Y es por eso que su mayor prevalencia hoy día es 40 a 50 años. Aunque yo ya he visto pacientes de 23, 20 años con la enfermedad bien puesta y pues obviamente a eh, mayor tiempo de vida, entonces también estamos viendo la enfermedad ya por los 70, 80 años. Ok, ¿qué factores de riesgos y síntomas más frecuentes? Bueno, a mí esto me gusta porque siempre pienso en qué podemos incidir. O sea, conocer los factores de riesgo, conocer también los factores predisponentes, ¿sí?, es bueno, pero realmente en qué podemos incidir. Yo sé la edad, ya se los comenté, yo sé el sexo, ya se los comenté, pero ¿qué podemos incidir en eso? Eso prácticamente no podemos hacer nada. Incluso hoy se habla de que más o menos alrededor de 13 a 17, si no mal recuerdo, genes son los que se han descubierto que hay falta de esos genes y se produce la enfermedad. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que, como médicos, hacer hincapié en los factores que podemos incidir, en los factores que podemos cambiarle el estilo de vida a las personas para mejorar y darle mejor calidad de vida. Por ejemplo, la bipedestación. Pasar mucho tiempo de pie en una sola posición, mucho tiempo sentado, pero también eso no es lo mismo sedentarismo. No es lo mismo. O sea, yo puedo pasar en mi trabajo mucho tiempo parado, pero tengo una vida activa. Me levanto temprano, hago ejercicio en las noches, me muevo, me movilizo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de incidir. La obesidad. Ya se habla de mucho, se habla de la obesidad mórbida, de la tríada mortal, la hipertensión, diabetes y obesidad. O sea, estamos, pero hasta acá, escucharlo. Pero entonces nosotros tenemos que hacer conciencia, llegarle a nuestro paciente que esto es lo importante. Ya van a ver en el formato de la historia clínica, se habla también aparte de la obesidad. Tabaquismo, 100% asociado a problemas venosos. ¿Ok? La mala alimentación, las profesiones, obviamente, unas son más predisponentes a otras. No podemos quitarle los trabajos a la gente. No podemos decirle no vaya a trabajar. Sí podemos decirle, bueno, mire, durante su trabajo
usted muévase cada 2 horas. Usted use sus medias de compresión y no las deje de usar mientras esté trabajando. Entonces, eso es. A medida va aumentando la edad, se van presentando más la enfermedad y los síntomas. Y aquí hay un orden de los síntomas que de acuerdo al grado de reflujo se van a presentar. Si es leve, el paciente nos puede llegar diciendo que únicamente siente pesadez, un poquito de cansancio, vespertino obviamente. ¿Ok? Ya cuando el reflujo es término medio, ya podemos encontrar, además de los anteriores, pues puedo encontrar cansancio, dolor, edema. El edema marca la parte intermedia de esos síntomas. Y por último, si el reflujo es mayor, pues puedo encontrar, además de todos los anteriores, parestesia, adormecimiento, hormigueo, calambres en la noche o en las madrugadas y después cambios de coloración en la piel. La dermatitis ocrea para mí, yo la considero ya una complicación que es prácticamente el inicio de una úlcera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y no digamos con trombosis, con sangrados, etc. Acá tenemos también mayor, imagínense, según estos datos, esto fue en Brasil. El doctor Pinto reportó 61.000 pacientes hospitalizados, ¿ok? De los cuales 51.000 no tenían úlceras, perdón, y 9.000 se presentaban con úlceras. No sé si eso aplica a cada uno de sus países. Aquí prácticamente eh, se presenta igual, pero con una diferencia, que vemos probablemente más con úlceras en los hospitales públicos porque ya es la complicación, ya llegan así, ¿eh? Y es lo que se registra. Mas, sin embargo, que no hayan pacientes con síntomas e incluso asintomáticos que no tienen úlceras ni tantos síntomas, pero son los que no consultan, son los que no llegan a los sistemas de salud, solo hasta cuando ya están complicados. ¿Y qué decir de la cantidad? ¿Qué decir de las complicaciones, comorbilidades que pueden tener? ¿Y qué decir que además de tener la enfermedad venosa, otros comórbidos que siempre está asociado a la obesidad, la diabetes, los problemas en la rodilla, la gonartrosis, que complican más el tratamiento para nuestros pacientes? Y el costo. El costo es elevadísimo si nosotros vemos solo la enfermedad y más aún si lo vemos ya con alguna complicación, costos de tratamiento para úlceras, para cicatrización de úlceras, curaciones avanzadas, costos de manejo de las trombosis, todo eso se ve elevado por año. Yo creo que esto es nada más un ejemplo y todo se da igual en cada uno de nuestros países. Bueno, hasta acá la historia, ¿sí?, de la flebología, nada más un pequeño preámbulo, pequeño eh, ¿qué? Chispazo para que ustedes empiecen a leerlo, no tiene tanta ciencia, ahí lo van a encontrar en un capítulo completo de la historia de la flebología, del láser también. ¿Y qué vamos a hacer esto? Vamos a realizar un mapa mental. Les voy a ayudar para todos aquellos que eh, sabemos que es un mapa mental, que hay que hacerlo manual, no se preocupen. Anoten alguna de las plataformas donde ustedes pueden encontrar ya plantillas hechas de, eh, de mapas mentales. Y ustedes solo van introduciendo la información de lo que leyeron y la app le va diseñando el mapa mental. Uno de los más comunes que pueden hacerlo y es gratuito, tiene su versión gratuita, se llama Canva. 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 También está Infograph. También está, ¿se llama esto? Pic2Sharp. También nos ayuda a hacer no solo infografías, sino que también mapas mentales. Así es que ustedes escogen qué plataforma utilizar, van introduciendo los datos y él les va a diseñar el mapa mental. Ese lo tienen que subir a la plataforma, ya sea en PDF o subiendo el link donde lo han guardado y pues ahí lo vamos a nosotros a revisar. ¿Ok?
Bueno, vamos a avanzar. Paro acá. Vamos a la otra presentación. Anoten sus preguntas, sus dudas. Si tienen alguna ahorita, pues enciendan su micrófono y me la pueden hacer sin ningún problema. Si no, anótenlas y las hacemos al final, ¿ok?